Las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés son importantes no solo porque ellas tienen en sí mismas un caudal tremendo de información acerca de los propósitos generales de Dios, sino porque en un momento de la historia, en sus celebraciones, toda la humanidad fue impactada. Tendremos nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, que continuar estudiando esos detalles. Es importante que celebremos esas fiestas hoy. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadín de primavera. En el transcurso de esta 10ª temporada de la Biblia bien leída, hemos tratado de recorrer brevemente cada Moed de primavera. Aunque debido a las características de este programa, pues simplemente nos hemos visto limitados en el tiempo y es muy difícil abarcar todo lo que quisiéramos abarcar con los detalles, con los recursos que quisiéramos presentarle. Pero hemos tratado de caminar por ellas y mostrar su cumplimiento en el tiempo salvífico del Mesías encarnado y lo que esto generó en su pueblo y en la humanidad. Sin embargo, no quisiera terminar esta temporada sin abordar dos preguntas que saltan a la mente de la mayoría de los que estudian estos temas. ¿Era correcto para los primeros creyentes continuar celebrando los Moadín que habían sido cumplidos ya en la muerte y en la resurrección del Mesías? En caso de continuar celebrándose, ¿cuál sería la razón y su significado? Muchos argumentos demuestran que la iglesia continuó celebrando los Moadín bajo la actualización mesiánica. Pero realmente este ha sido un tema muy controversial a lo largo de la historia y sobre todo en estos tiempos modernos que estamos viviendo. Y siendo honesto, esto ha sido el resultado de la descontextualización de fragmentos aislados del texto bíblico y de la historia posterior. Todo para justificar ciertas tendencias doctrinales a lo largo de la etapa institucional del cristianismo que vimos en unas temporadas pasadas. Es por eso que comenzaremos por mirar algunos de estos textos que han sido usados para ver qué dicen realmente. El primero de ellos, y que ha sido muy descontextualizado, lo encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde para algunos el hecho de que Pablo diga, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, eso significa que si ya se sacrificó Cristo, pues no hace falta una celebración más. Claro, este análisis es totalmente ilógico y más para el primer siglo. Pongámonos en perspectiva primero. Si cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el cordero ya había sido sacrificado para usar su sangre en los dinteles de la puerta y a la vez ya también había sido comido, y eso no creó ningún problema para el pueblo para celebrar después por siglos aquello, pues de igual manera nuestro Mesías moría y no había ningún problema para celebrar algo que recordara y anunciara ese evento, más cuando también traería una repercusión futura. Sin embargo, y esto sí es importante, ya no hay templo y eso implica que ya no hay cordero para sacrificar. La conclusión entonces no debe ser que no hay que sacrificar ni celebrar nada, sino cómo será la nueva celebración de Pascua ahora que hubo cumplimiento y ya no hay templo.
¿Qué enseñaron el Mesías y los apóstoles al respecto? Tratando de no ir más allá o a las implicaciones de este tema, regresemos al texto para ver si realmente Pablo está diciendo lo que algunos concluyen, que Cristo, por ser nuestra Pascua, pues no necesitamos celebrarla más. Pero para no descontextualizar el verso que se cita, vamos primero a ver el propio contexto gramatical de ese texto. Uno de los matices de ese contexto es que Pablo utiliza dos moadim. Por un lado, la Pascua, y por otro, la fiesta de panes sin fermentar. Con esto, él pretendía llamar la atención sobre un tema de permisividad de un creyente que está incumpliendo la ley mosaica, específicamente Deuteronomio 32:30. Pero imagine usted cómo podrían ellos entender los detalles de la analogía que va a establecer en ese dualismo de la Pascua y de la fiesta de panes sin fermentar, si ellos llevan más de 20 años sin celebrar la fiesta, suponiendo que simplemente ya no se celebró más después de la muerte de Jesús. Claro que sería casi imposible enseñar algo así, y más por escrito. Pero otro matiz que se desprende de eso mismo es que Pablo no puede estar en contra de la ley y a la vez aplicarla para señalar la falta de este personaje. Así que va a decirles que no hay justificación para incumplir la ley. Se puede cumplir con ella porque simplemente la obra salvífica del Mesías de limpiar y regenerar al ser humano para poder cumplir en santidad lo que Dios ha establecido, pues ha sido ya. Con esos dos matices en mente, leamos un poco más completo el texto en sus fragmentos anteriores y posteriores. Vamos a verlo precisamente en ese juego de ideas que Pablo está presentando. Con anterioridad, él dijo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de fermentación fermenta toda la masa? Por tanto, limpiad la pasada fermentación para que seáis nueva masa, no fermentada, tal como sois. O sea, la matzá. Y esto se debe a que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. O sea, es una explicación del por qué Él exige a personajes como este que cumplan con la ley. Y continúa con la ilustración de los moadim, pero de una forma muy especial, tal vez sorprendente para todo el que ha descontextualizado la frase anterior. Así que celebremos, y aunque esto parecería igual al modo subjuntivo del español, donde este expresa algo que no es realidad, en el griego es muy diferente, porque al no haber imperativos en primera persona, el subjuntivo lo va a sustituir, por lo que se conoce como subjuntivo exhortativo. Es decir, que Pablo les está diciendo: la próxima vez que celebren la Pascua, no puede pasar que hayan personas entre ustedes viviendo como si Cristo no hubiese sido sacrificado ya. Por eso es que dijo: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por lo que, lejos de dar alguna sugerencia de no celebrar la Pascua como algunos tratan de enseñar aquí, lo que más bien está diciendo es que la próxima vez que la celebren sea en correcto espíritu y en correcta verdad. Cada elemento de ella tiene que ser un símbolo real de lo que ellos están viviendo. No puede ser que tú estés partiendo una matzá que habla de harina sin fermentar y que tu corazón esté fermentado. Es algo ilógico. Otro texto muy mal utilizado en este sentido lo encontramos en la carta a los Colosenses, cuando dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aunque ya en un episodio pasado hablamos de esta palabra sombra y lo descontextualizadamente que se malinterpreta casi siempre, debemos partir de una pregunta clave.
¿quiénes son los que juzgan lo que estos creyentes hacen? El propio contexto gramatical lo va a aclarar en los versos anteriores. Mirar que nadie te esté cautivando por medio de la filosofía y engaños vacíos, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y esta última frase, stoheia tou kosmou, es una frase que habla de una doctrina específica de la filosofía griega que se encuentra desde Platón y que se conoce como los 4 elementos originales que conforman el mundo. Y a la que tiempo después apologistas cristianos de la talla de Arístides y de Clemente de Alejandría van a atacar directamente. Entonces volvemos a preguntar, ¿quiénes son los que juzgan a los que comían determinadas cosas? A los que tenían fiestas especiales regaladas por Dios. Se guiaban por un calendario donde la luna nueva era importante para entender los moadín. Y además tenían un día para reposar de todo trabajo y servir a Dios. ¿Quiénes están juzgando a esta gente? Realmente hay que estar muy prejuiciado para pensar que Pablo se refiere a judíos que están presionando a los cristianos de Colosa. Estos que juzgan aquí son gentiles, son filósofos que con su mal llamada ciencia o gnosis se creen lo suficientemente académicos y en posición de la verdad para juzgar a aquellos que no siguen sus enseñanzas. Sino que ellos van a seguir la enseñanza de Dios. Por eso tienen fiestas, por eso tienen días de reposo, por eso tienen en cuenta a la luna llena. Así que los cristianos de Colosa tienen que guardar todas esas cosas, porque si no, simplemente no se les pudiera juzgar. Así de simple. No es que los judíos están juzgándolo a ellos porque ellos no celebran nada. Tú nada más puedes juzgar a otra persona cuando no está haciendo lo que tú dices que hay que hacer. Así que ellos están siendo juzgados por gentiles. Por otro lado, es ilógico pensar que el Pablo de la Biblia manda a no celebrar los moadín, porque él mismo lo celebró. Por ejemplo, en su tercer viaje misionero, cuando se dirigía a Mileto, Lucas nos cuenta: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ahora, fíjese que él está en Asia y con él están discípulos a los que tiene que dar ejemplo con sus acciones, no solamente con su enseñanza. Entonces, Lucas continúa: y nosotros pasando los días de los panes sin fermentar. Pero ¿cómo es posible que alguien que está consciente que guardar un punto de la ley implica guardarlo todo, y estando en una tierra tan lejana, continúe con ese ritualismo de celebrar la fiesta? Pues simple, porque ese Pablo que nos han contado nunca existió. Él sabía lo que implicaban los moadín y sabía por la revelación del Mesías cómo celebrarlos en su nueva actualización. Por eso Lucas va a continuar diciendo al respecto: navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y luego, como vimos en uno de los episodios en la temporada del Shabbat, se quedó en Troas para celebrar ese día. Más adelante nos cuenta que al llegar a Mileto, aunque todos pensaban que Pablo estaría allá una temporada bastante amplia, él mandó a buscar a todos los discípulos. ¿Y cuál dice que fue la causa? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés
si le fuese posible, dentro de Jerusalén. ¿Qué haría Pablo en Jerusalén en una de las 3 fiestas de peregrinación? Simple, celebrar este Moadín. Ahora, ¿por qué Pablo querría celebrar este Moed que aparentemente ya se cumplió y no se necesita cumplir más? La respuesta también es simple, de la enseñanza del propio Mesías. Porque el día que esta fiesta comenzó, y hablamos en episodios anteriores, en el momento de su cumplimiento, mientras Jesús cenaba con sus discípulos en la primera Hagigá, para enseñarle los misterios de los Moadín de primavera, nos cuenta el Evangelio. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más esto hasta que se cumpliese en el reino de Dios. O sea que esa última cena, que sería la Pascua, y él no la comería porque sería sacrificado antes. Él no la iba a comer hasta un momento en la historia en que eso aconteciera. Y como sé que a veces las personas pudieran decir, sí, pero eso no queda claro ahí. Le invito a mirar otro texto paralelo a este, donde el evangelista añade, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. O sea, él no lo va a beber más. Pero si él no lo bebe más, quiere decir que otros lo están bebiendo. ¿Quiénes son esos otros? Sus discípulos. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que lo va a beber con ellos en algún otro momento. Y fíjese que se utiliza la palabra nuevo, kainón, porque ya nunca más se tomará igual. No es que sea un vino diferente al que siempre se ha usado, sino que su simbolismo va a cambiar totalmente en ese momento, después de conocer que va a representar la sangre mesiánica derramada por la humanidad. Y mire usted si este es un tema complicado para algunos, e inclusive sabios en unos temas, pero muy confundidos en estos, que en una ocasión recuerdo a un renombrado líder mesiánico que se supone que practica los Moadín, todavía por ser mesiánico, pero que estudió en seminarios estadounidenses. Después de una conversación con él me dijo que si habría de celebrarse la Pascua, Pablo lo hubiera dicho de una forma clara en algún momento de la Biblia. O no lee bien o no sabe que sí lo dice. Lo que pasa es que es uno de esos textos descontextualizados que muchas veces con una predisposición en la mente, por más que se lea, se sigue leyendo con esa predisposición. En la primera carta a los Corintios, después de alabar a la iglesia por su actitud en cuanto al apoyo que tenían hacia él, hacia Pablo, y de a la vez guardar lo que él le había enseñado, les dijo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea que ellos se reunían para celebrar la Pascua, que es de lo que él va a estar hablando en ese momento. Por eso Pablo cita lo que enseñó Jesús la noche antes de la Pascua, donde actualizó todo lo que se hacía y les dice que ellos están haciendo mal. Sin entrar en todos los detalles, que este texto es riquísimo para hablar de todos los temas con referencia a esa cena, a ese orden de Pascua. Vamos a encontrar que al final de esto Pablo les va a decir, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces aquí tiene usted un texto donde Pablo no solo corrige lo que se hace mal, sino que deja claro que él enseñaba el Seder Pesaj. Porque como hemos explicado en su celebración, en hacerlo, está el entender los detalles de este Moed. Y es imposible que se celebre un Moed y no se celebren los Moadín que conforman ese grupo donde ese Moed está. ¿Por qué? Porque cada uno se conecta.
Yo puedo explicar uno, puedo explicar el otro, puedo explicar el otro. Inclusive puedo explicarlos todos. Pero solo haciéndolos y viéndolos en esa armonía de uno con otro, no tan solo entiendo el Moed, no solamente entiendo el Moadín, no solamente entiendo los propósitos grandes, generales y profundos y los misterios de Dios, sino también que puedo entender el propio texto que estoy leyendo, porque el texto que estoy leyendo se desarrolló en ese contexto donde eso se hacía. Quisiera terminar esta temporada haciéndole una simple exhortación que espero le anime a abundar en su estudio de la Escritura. Profundice en el tema de los Moadín y lea el libro de la Revelación, el Apocalipsis. Con esta óptica quizás encuentre la clave para entender este libro que tanto dolor de cabeza ha dado. Dios le bendiga y le esperamos en la próxima temporada de la Biblia bien leída.